Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, el programa donde les hablamos de gente que cae mejor que la gente normal y aburrida. Y es que ya me sentí muy robot diciendo todo el tiempo lo mismo, entonces se lo comen. To- Y bueno, Va. ya saben, hablamos sobre artistas, lo que hacen, músicos, bandas y las pinches ideas en peligro de extinción. No quiero ser un robotito del internet, pero bueno, porque hago esto como de los 40 principales. Pero bueno, gracias a nuestro patrocinador oficial, Restro Café. Ubicado en Mariano Arista 2, Colonia Eres de Puebla, en la ciudad de Puebla. Recuerden hacer su pedido por Rappi y al teléfono 2228 7701 99. No olvides darle like y suscribirte y comentarnos por YouTube, en redes sociales y compartir con todos tus amigos para que, pues, si bien no van a decir que tienes buen gusto, al menos van a decir que estás apoyando un buen proyecto de arte. Y pues bueno, recuerda que la locura lo cura todo. Y que ser animal no está tan mal. Y vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Como es Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada, ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Y en la recomendación del día de hoy, más menos lecturas. Un lugar que es como una biblioteca, pero para los oídos, donde puedes escuchar diversos relatos, poesías y próximamente incluso novelas, este, para que Ensayos y ensayos, etcétera. cosas de literatura, cosas de gente inteligente. Este, no, realmente son relatos que valen la pena escuchar. Los encuentran en Spotify como más o menos lecturas. También están en YouTube y síganos en sus redes sociales porque incluso estaría bien que la gente pidiera qué lecturas quieren escuchar, ¿no? Sí, estamos atentos a eso también. Las Bueno, recomendaciones que pidan. pues ya para que se den su buena dosis de cultura. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de alguien que ya tenía desde hace mucho tiempo ganas de hablar. Así que aquí y ahora eres arte amigue. Franz Xaver Messerschmidt, como chingada madre se diga. Les voy a poner un pequeño video sobre sus esculturas y en un momento les voy a hablar de él. Y bueno, para los que no están viendo en YouTube, que solamente escucharon un piano bien cabrón, pero en la imagen se ven las esculturas de Franz Xaver Messerschmidt. Pero bueno, los locos siempre están encerrados porque no sabemos cómo lidiar con ellos. Que les entre bien eso en la cabeza. Nosotros somos los que no podemos, muchas veces ni siquiera lo intentamos. Nos creemos los amos de la realidad objetiva y cualquiera que no le parezca, cualquiera que vea algo diferente, es un disidente de la realidad objetiva y tiene que ser etiquetado y encarcelado. Franz Xaver Messerschmidt es un claro ejemplo de que hay más de una manera de poder acoplarse a la realidad
y a no pasar desapercibida ninguna alucinación, sino más bien hacer algo con ella. Él es un zafado pulcro en su técnica escultórica, que intentó mostrar el origen de las emociones humanas, no en el tiempo, sino en la forma, representando en un rostro humano, un rostro tan familiar, y que por eso mismo a veces llega a ser tan siniestro. Acosado por monstruos y demonios, y como única luz y salida, la inspiración por intentar entenderse a sí mismo y así entender al ser humano de una vez por todas, que somos efímeros, que las emociones, aunque lleguen a ser demasiado intensas, perecen como todo lo que es dinámico y está vivo y se mueve. Y por ello encontró la forma de comunicar quién fue, qué sintió y qué veía en todos nosotros. Encontró la poesía de dejar una huella más que humana, literalmente esculpida en piedra. Escupida con sus pasiones en la piedra. Pues sí. El día de hoy les voy a hablar de Franz Xaver Messerschmitt, un escultor del siglo XVIII, que a mí personalmente cuando alguien dice, es que el siglo XVIII y XVII, cuando me dicen algo detrás del siglo XIX ya me da hueva, güey, pero realmente... Lo entiendo. Sí, es muy millennial, pero realmente vale la pena, y ahora verán por qué. Bueno, él, antes que otra cosa, les voy a decir que nace en 1736, como 100 años y 103 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Nomás para que calen, que ya pasó rato. Ajá. O sea, antes, ajá. Y claro. Bueno, él viene de una dinastía que le llaman de escultores, ¿no? De los Straub. Había muchos muy famosos en esa época. Eran sus tíos, sus primos, sus abuelitos. Bueno, para irnos pronto con su historia para llegar realmente a la carnita, les voy a contar que estudió en Múnich, como le quieran decir, y ahí se ganó el aprecio y la admiración de toda la aristocracia, ¿no? Porque como todo buen artista del siglo XIX para atrás, incluso del XX, pues necesitas comer y que te lleven el pan a la boca mientras tú haces cosas de arte. Pero bueno, la idea equivocada del arte, que la gente, no, es que todo es súper individual, esa es una idea nueva. Siempre el arte ha estado al servicio de los malditos morlacos, pero bueno, Él por su técnica tan pulcra, de repente le piden retratar a los aristócratas, ¿no? Porque pues, se dan cuenta que es una verga el güey. Y pues empieza a retratar en sus esculturas a gente muy poderosa que finalmente terminó siendo su mecenas y lo terminaba protegiendo en muchas cosas, ¿no? Le daban cobijo, ¿no? Y una de las frases que dicen en ese momento, que por lo cual era tan pinche, era tan cabrón en la escultura, es que dicen que era tan prodigioso con la piedra que parecía que esculpía con arcilla, ¿no? Tan pulcro era su pedo. Él es de barroco, ¿no? Pero ahorita veremos un poco de eso. Después de estar con el mecenazgo y todo ese pedo, se va a la Academia Imperial en Viena. Y pues ahí el director pues se enamora de ese güey, o sea, como persona. Y igual pues lo agarra de su puerquito, iba a decir. Lo agarra de su alumno. De su puercoito valiente. Y de su protegido y le dice, no mames, tú eres chingón, güey. Uy, qué profundo. Bueno, aquí es donde encuentra una referencia muy cabrona de un escultor que se llama Ferdinand Moll. Y y bueno, pues como que en todo es el trabajo de Moll basa su propia obra, ¿no? Ya que empieza a tener un poco más de éxito y empieza a entrar aquí ya en la academia rompetos. Consigue su primer trabajo ahí en la Academia de Artes de Viena, pero haciendo cañones de guerra, güey, ¿no? Pues si podía modelar cuerpos, ¿por qué no algo que los mate? Pues sí. Claro que sí. Y lo cagado es que utilizaba materiales ahí que no eran de escultura tal cual, eran un poco más duros, obviamente porque pues, son materiales de guerra y bla, bla, bla. Claro. Eso fue más o menos como en los 1760. Artillería pesada, ¿no? Artillería pesada. Y
Bueno, ahí es donde le encargan en Austria que haga Ujú, dos de los bustos más importantes, bueno, dos de los bustos de personas más importantes del Imperio Austrohúngaro, que es el de María ujú. Teresa y el de Frances Steven, ¿no? Ok. Este era bien conocido porque, como ya dije, su estilo era barroco, ¿no? Así como que el estilo mamón, vean vean lo chingón de mi técnica, güey. Vean cuántas veces puedo rizar el rizo en la piedra, ¿no? Exactamente. Y pues sí, se centraba mucho en los detalles, o sea, hace detalles de la ropa súper cabrones, parece que se está moviendo. Bueno, a los que les gusta la escultura ya entenderán y seguramente lo conocerán. Pero bueno, es como que muy grandioso, ¿no? Muy grandilocuente. Y bueno, ahí estudia perdón, después se va a Roma y empieza a estudiar uno pues de las artes más, veneradas en ese momento, ¿no? Que era el arte romano, ¿no? Evidentemente. Ujú. Y, espera, se movió tu cámara. Y, bueno, ahí ya de repente se caga de todo ese pedo y dice, no mames, estos güeyes todo el tiempo quieren hacer, no mames, todo el tiempo quieren hacer como que cosas bien formales y a mí ya me cagó, así como que, ay, todos los romanos, todo ya lo hicieron, son geniales, son dioses, ¿no? Entonces se cagó de ese pedo y dijo, no, güey, o sea, a la Picasso un poco, ¿no? Así como yo ya soy bien cabrón desde los 14 años, desde los 17 años, pero yo me voy a buscar otros pedos artísticos, ¿no? Entonces empezó Yo ya fui romano a la chingada. Ya, sí, ¿sabes tal qué? cual. Voy a hacer cosas ya más directas, güey. Entonces empieza a hacer como esculturas, pero ya no tan, tan rizadas del rizo, güey, sino ya un poco más planas y todo. Obviamente siguen teniendo la maestría de un gran escultor, pero el estilo ya es muy distinto, güey, ¿no? Y Se depuró. esto es como algo que empieza ya a perfilar un poco de lo que viene después, que cuando llega a Austria ya termina su etapa, digamos, de ser tan barroco y entonces empieza a buscar como que su propia voz, digamos, ¿no? Algo que era muy distinto, digo muy distinto, muy difícil en esa época porque el arte no se veía como ahora lo vemos, ¿no? Sino, es como, ahora lo vemos como, ay, sí, el güey que se aviente la cosa más, revolucionaria y contraria al sistema y todo el pedo es el mejor artista. En ese momento era todo lo contrario, güey. O sea, es el que haga las cosas más clásicas es el más chingón, ¿no? Es Entonces el mejor. él en ese momento obviamente se empieza a ir como por otro lado y ya le empieza a valer madre todo, pero sigue haciendo cosas buenas. Y de repente ya él pide que lo metan como de director o maestro, realmente no encontré el dato, pero un papel importante en la academia ahí en Austria. Y y entonces empieza a dar clases de las cuales les hablaré un poco más adelante, que está muy chido porque ahí es donde está la carnita de todo lo que él pensaba, pero primero su historia. Y aquí este güey empieza ya a actuar muy extraño, güey. Empieza a actuar extrañamente porque empieza a tener alucinaciones, güey, empieza a tener como paranoias. Y de repente, pues imagínate, estás en media clase, güey, y dejen de estar hablando, hijos de la chingada. Así como todos en silencio, güey, pues Ok. todos. Y en ese momento, pues la gente sí se empieza a sacar de pedo, sobre todo porque pues, era gente mamona, güey, eran como los fifís. Y Sí, dice, pues no sí. mames, este güey va a arruinar el prestigio de la universidad, güey, ¿no? De la academia, perdón, bueno, da igual. Y aquí es donde se le viene la gran crisis, güey, ¿no? Porque lo expulsan de ahí, güey, porque le dicen, no, pues tú estás loquito, mijo. Entonces, a chingar a Adiós. su madre. Y pues, este, pues obviamente lo tratan como un loco y lo mandan a la chingada a pesar del gran talento que tenía, ¿no? Y para grabar un poco más esta Sí situación, suele suceder. justo como empiezan a pasar estos como ataques, de alucinaciones y todo este pedo que tiene este güey, se empieza a meter en pedos ocultistas, güey. Y entonces se empieza a frecuentar círculos Mm, de ocultismo en Viena, güey, ¿no? ujú. Que lectura de cartas, güey, teosofía, Ujú. antropogénesis, cosas así ya más cabronas, ¿no? Y este güey, pues ya Claro. se empieza, obviamente, imagínate, tiene estas alucinaciones y se empieza a sugestionar con un chingo de mamadas, güey, que demonios, fantasmas, energías, vibraciones, live, laugh, love. Le dio vuelo a la hilacha.
Sí, güey. Y bueno, entonces ya de repente, ahora sí que le agarra la locura, güey, y vende todas sus cosas que tenían Viena hacia la chingada, las vende todas y se regresa a su lugar de nacimiento. Y y ya estuvo ahí un rato y de repente realmente solo estuvo de paso y después llega y se instala en Presburgo, un lugar que ahora es conocido como Bratislava, que está en Eslovaquia. Y se queda ahí hasta su muerte, que fue a los 47 años. Y bueno, aquí todavía tenían cargos Ok. oficiales, ¿no? De la gente que lo mamaba, así como, este es un gran escultor y la chingada. Pero ahí ya este güey como que por un lado sí lo hace para la papa, ¿no? Para comer. Pero aún así empieza como a ya tener como proyectos personales de qué hacer con su talento, güey, ¿no? Y aquí es donde viene lo bueno. Aquí es donde empieza esta serie de 69 cabezas que representan las 69 emociones humanas que podrían llamarse como las principales, eh, que son rostros como exagerados. A ver, a ver, a ver. Espera, ¿me estás diciendo que este güey hizo intensamente antes de que Pixar siquiera se le ocurriera? Vaya, impresionante. Se pasó por 65 cabezas. Pero bueno, este todavía la gente hasta el momento o sea, hasta el día de hoy, realmente no se tiene un consenso de qué es lo que significan todas las cabezas, ¿no? Solamente se sabe a través de sus conferencias que daba como profesor y todo, Ujú. más o menos por dónde iba el pedo, pero realmente nadie lo sabe, güey. Este, una de las teorías es que estas cabezas las utilizaba él como un tótem para espantar a los espíritus malignos que ya lo acosaban dentro de todas sus Ujú. alucinaciones. Y de hecho hay un psicoanalista que se llama Ernst Kris que escribe 2 tratados sobre Messerschmitt, ¿no? Y sobre sus cabezas. Y él concluye de todo este pedo que él sufría de esquizofrenia paranoide, ¿no? Ok. Eh, bueno, es algo que él ni siquiera lo conoció y todo, pero pues llega a esa conclusión, ¿no? Y por eso más o menos se dice que tenía esquizofrenia, pero en realidad no hay ningún registro de eso. Ay, se me va el aire. Eh, este güey decía que los espíritus lo acosaban por la noche, güey, y lo más cagado es que dice que en el día se escondían, güey. O sea, ese güey todo el tiempo, en el día estaba así como de hijos de la chingada, ¿dónde andan estos güeyes? Ujú. Porque cuando llegaba la noche de repente, ¡pum!, lo espantaban, ¿no? Así. Y obviamente pues tenía esquizofrenia, Ok. o se presume que tenía esquizofrenia y Sí. pues como sabrán la esquizofrenia de repente son voces que te empiezan a decir cosas pues que tú no quieres escuchar, güey. A veces son demasiado malignas, güey. Pero bueno, entonces todo el día estaba con miedo, güey, porque aunque literalmente todo el día estaba con miedo y ya en la noche pues ya el miedo se apoderaba de él, güey, ¿no? Este... Wow. Entonces ya este güey empieza a trabajar en este proyecto que le lleva 6 años concluir. Nada más para que vean el nivel de obsesión que tenía el güey, ¿no? O sea, como... eh, imagínate dedicarle 6 años a tu vida a hacer prácticamente 70 esculturas, güey, que no te llevan un día en hacerlas, güey, ¿no? O sea, era Para una nada. tras otra, tras otra, tras otra. Y él lo veía realmente como una serie, güey. O sea, él no decía como, ya acabé esta, ya soy el mejor escultor o lo que sea. Porque en realidad no lo estaba pensando de esa manera, güey. Este güey lo estaba pensando como una forma de estar haciendo tótems que lo protegieran. Porque según este güey, espantaban a los espíritus, güey. Y por eso Como, mismo, sí, pues sí, como protección. Ujú. y por eso Constante. mismo hay un güey que se llama Albert de Saxe-Teschen, no sé si lo dije bien, un mecenas todopoderoso. Y de repente un día llega y lo visita y le dice, ¿qué onda, güey? Pues véndame las cabezas, güey. La neta están chidas, güey. El arte, pues es un bien posicional, güey. Me va a ir bien, a mí solo me importa el dinero. Y Messerschmitt se niega, güey, Ujú. ¿no? Porque dice, no, pues de pendejo las vendo, güey. O sea, yo lo que no, lo que quiero no es Me el van a dinero, andar güey. espantando. ¿Qué no piensas, pendejo? Y bueno, y pues se niega a venderlas, ¿no? Obviamente Claro. ahí todavía no las había acabado. Y bueno, hablando un poco de las cabezas, güey.
las cabezas no tienen nombre, güey. O sea, realmente las hacía, producía y las tenía ahí nada más para, de espantespíritus, güey. Pero 10 años después de que él muere, la gente pues ya los empieza, de hecho las subastan, güey, ¿no? Ok. Y así bien huevos, ¿no? Pues, ya estaba muerto, en fin. Y de repente Pasa un empieza chingo de veces. Pues sí, que muerto el artista subastan su pedo. Pues a el quién le muerto al importa, ¿no? pozo y el vivo al gozo. Y entonces las personas empiezan a ponerle nombres, güey. Y algunos tienen nombres bien, pues, bien pendejos, güey. Pero por ejemplo hay una que se llama El Bostezador, que se debe actuar. Hasta así, el hombre ahorcado, que está así y está ahorcado, tiene una cuerda. El hombre que sufre estreñimiento, güey. Hay una que se llama así. Buenísima. Hay una que se llama El Hipócrita, otra que se llama El Calumniador, ¿no? Pero bueno, él realmente nunca las nombró, güey. Solamente eran pues una colección, ¿no? Para él. Y eso es lo que Pero así de caras y gestos. Claro. y eso es lo que me excita tanto de este güey que este güey neta nada más hacía el arte porque quería hacerlo, porque tenía que hacerlo, porque se sentía obligado a lo que sea a hacerlo, pero no le debía nada a nadie, güey. Aparte las obras son una chingonería, güey. O sea, realmente están muy cabronas, están muy Sí complejas, te güey. impresionas. Ujú, Porque, ujú. bueno, me eché un documental de cómo lo hacía y todo el pedo. Y, bueno, de una exhibición donde hablan cómo lo hacía. Y, y tenía muchos detallitos, así como de, no, en algunas decía como no, como quiero más suavidad en la piel, entonces voy a utilizar este metal o esta piedra para que pueda hacerle algunas arrugas en la piel y se vea mucho más natural y así como que este güey metido en su pedo, güey, de hacer que semejaran muy cabrón sus propias facciones, porque hay que recalcar que todas estas obras están hechas a partir de Ujú. su propia cara, güey. Él era su propio molde, ¿no? Sí. Ujú. Y pues las hacía en el espejo, incluso a veces, bueno, dicen que en muchas lo que hacía era ponerse frente al espejo y pellizcarse, güey, solito, así de huevos, para que para Estoy soñando, pellizcándose, pellizcándose. para tener reacciones muy naturales, güey, sobre el dolor, güey, sobre Claro, sensaciones corporales intensas. Ujú. culeras, intensas, güey, ¿no? Y entonces en algunas bueno, aparecen esas emociones porque se está pellizcando y ese güey se copiaba a sí mismo, ¿no? Este, Autoplagio. y realmente cuando tú vas viendo todas las obras, o sea, sí, se presentan muchas cosas muy extrañas porque mucho más para en esa época la gente que lo veía, pues todos están acostumbrados a, por ejemplo, como la Mona Lisa, ¿no? Que nada más está así como que medio sonrisita y Ajá. mucha sonrisita, todo es sonrisita, güey, ¿no? Todo del 19 para atrás, güey. Ay, que la sonrisita, nadie se estaba cagando de risa, güey. Nadie estaba realmente emputado, güey. Y Con entonces, excepción de algunas pinturas y así, donde era el diablo, ¿no? Donde era el diablo el que sí estaba haciendo travesuras, pero de ahí en fuera es excepcional, ¿no? donde se volaba la barda. Y o sea, eso es muy extraño para la época, ¿no? De repente así como alguien lo quiero llevar al límite y quiero representar el pinche límite humano. Entonces, muchas caras así todas deformes, güey. Entonces a la gente obviamente le sacaba de pedo, ¿no? Porque hay unas caras que están como muy burlonas, güey. Yo creo que sí, si las ves así, las pones en tu casa, sí te dan miedo, güey. Pero bueno, Ahora sí que se te para la piel. y lo chido de este güey es que tiene toda una filosofía detrás de este pedo. Porque él decía que la cara es como un índice de la mente, güey, ¿no? O sea, Uf, qué bonita frase. Está de huevos. es una... Sí, era como su escuela filosófica. De hecho, su escuela filosófica se llama el empirismo sentimental. Mejor Este, conocido como el carismo. el carismocotropía. La cara es como el índice de la mente, que obviamente la cara es lo que muestra el estado de ánimo. Solo piénsalo por un momento, ¿no? La cara es como el embudo donde tarde o temprano terminan saliendo tus pensamientos, güey, ¿no? Aunque estés hablando, o más bien, no aunque estés hablando, mientras estás hablando, cuando estás pensando, cuando reaccionas ante algo, todo el embudo de emociones se centra en la cara, güey, La ¿no? expresividad. Todo termina saliendo por Ujú. ahí, güey. Entonces,
Y también este güey pensaba como que era un proceso, o sea, era el final de un proceso, güey, de los modos de expresión, ¿no? De las formas de expresarse, güey. Entonces, bueno, eso es un poco lo que él pensaba sobre no estos rostros, sino el rostro en general, porque es lo que decía un poco en sus clases. Este, Ujú. este güey se basaba mucho en el trabajo de un güey que se llama Charles Le Brun, como Charles Le Bruno sin la O, Le Brun. Un artista de la época que hacía conferencias igual que él, pero en una de esas que fue publicada, él la tomaba casi como una Biblia, y ese güey lo que hacía era como justamente esos estudios de cómo se deforma la cara, ¿no? Un estudio muy formal de simetría, güey, de qué tanto se elevan las cejas cuando te sorprendes y los ángulos y cosas muy cabronas, ¿no? Entonces este güey era un análisis formal que a este güey le excitaba, ¿no? Y pues esto lo metía él en sus clases, güey. Un poco también de lo que les hablaba a los alumnos, que eso me hubiera encantado presenciarlo, güey. Es que estaba interesado en la abstracción del individuo, güey. O Ujú. sea, el ser humano es un individuo que tiene emociones, güey, que tiene un contexto, que bla, 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 todo lo que puedan pensar acerca del ser humano. Pero él quería llegar a la abstracción pura de ese pedo, ¿no? ¿Qué es lo que hace a un ser humano ser un ser humano, ¿no? Entonces él se empezó a meter en ese pedo justamente el empirismo sentimental, ¿no? Que es algo que, a final de cuentas, a pesar de nuestro fenotipo, güey, o cualquier cosa, es algo que es universal, güey, ¿no? Entonces él Claro. llegaba a ese pedo de esa abstracción. Este, y eso lo llevó todavía más atrás porque él quería ver como el árbol genealógico de la Ujú. expresividad, güey, ¿no? Llegando incluso a esquematizar conceptualmente lo que era la evolución de las emociones desde los animales, güey. Y se basaba en el trabajo Ujú. de otro güey que hacía como quimeras, güey. Son dibujos que son como quimeras. Arriba, por ejemplo, dibuja un burro y abajo dibuja un hombre. Y poco a Ujú. poco, así como de a Power Rangers, güey, se va como bueno, dibujo a dibujo se va transformando en un burro y al final ya es un burro humano, güey. Y realmente sí tiene las características de los dos, güey. Y así tiene Ah, burros, güey. tiene changos, tiene águilas, tiene gatos. Está muy loco, ¿no? O sea, obviamente ahorita ya Un, está más que un visto, güey, ¿no? bestiario, ¿no? Un bestiario Ándale. hecho y derecho, pero Y combinadísimo. sí, Ujú. claro. Y ahorita pues ya está muy visto, pero en ese momento era algo totalmente nuevo, güey. Y aparte los dibujos están muy chidos, el estilo evidentemente es de la época, güey. Y Pero bueno, Ujú. aquí les viene un dato bien cabrón porque a mí esto me sacó de pedo. Está un poco fuera de contexto de lo que les voy a decir, pero tiene mucho que ver con él. También se inspira mucho en el trabajo de un médico que, escuchen bien, se apellidaba Mesmer. 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 Ujú. ¿Ok? Que es un médico que creía que en el cuerpo y en el fluido etéreo, ese güey pensaba era más como de la escuela de Alex Gray, había algo que respondía a las fuerzas naturales, ¿no? Y por lo que este güey empieza a utilizar eh, la hipnosis y baños curativos para mitigar angustias mentales o problemas emocionales, anímicos y crisis, ¿no? Y bueno, Messerschmitt toma estos principios de este güey, como que el cuerpo y el fluido etéreo y todo este pedo, obviamente porque está metido en el ocultismo, güey, y todo este desmadre. Y este güey, pues, le da mucho con qué sustentarlo, ¿no? Y de hecho, esto es lo que se dice uno de los fundamentos con los que empieza a hacer estas 69 cabezas, ¿no? Y, y el dato curioso que les voy a dar es que el doctor Mesmer, justamente por eso el término en inglés mesmerize, Ujú. que es como a estar anonadado o Ujú. hipnotizado o como sí, Impactronado. impactruenado, güey, por algo. Mesmerize viene justamente del nombre de este médico, Mesmer. Ujú, ujú. Él origina ese pedo, claro. Y bueno, obviamente
mucha gente relaciona así como la asquerosidad de las caras de este güey, porque realmente están asquerosas algunas, güey. Muy padres, ¿no? Pero están bien asquerosas. Y y ya ahorita en la actualidad, güey, ya mucha gente lo compara con esa asquerosidad un poco, con el trabajo de Luis Bourgeois, no sé cómo se diga, y un artista, escultora, muy buena, muy chida, performer. Y Francis Bacon, justamente, que lo Claro. tuvimos en un Ujú. episodio anterior aquí en Radio Locura, ya estarán un poco familiarizados con él. Y de hecho han habido exhibiciones donde han estado juntos, o sea, han puesto obras de Messerschmitt con Francis Bacon, con Luis Bourgeois. Entonces, Está de huevos. Triada yo nada maldita. más ver Ujú. esa foto, güey, que se me ha puesto muy dura la pija, pero bueno, este, pues como ya les dije, estas cabezas las hace en los últimos 6 años de su vida, ¿no? Es decir, cuando él tenía 41 años los empieza a hacer. Y lo empieza a hacer como una especie de un ritual, que es lo que más o menos se me ocurre por todo lo que leí, porque la información sobre este güey es muy poca, en realidad, pero todos como que concuerdan en las mismas cosas, pero hay cosas que ya no sabemos si le gustaba la piña, no sabemos si tuvo novias, no sabíamos su orientación sexual, no Ujú. sabemos nada, no sabemos absolutamente nada de él. Y pero curiosamente sí conocemos su rostro, güey, ¿no? Y conocemos muy bien su rostro, y conocemos todo lo que su rostro era capaz de hacer, güey. Y sobre todo también su talento, güey, ¿no? Entonces, hay que entender también que lo impresionante de este güey es que él hace un arte que de repente es como este arte del que todos aspiran, todo artista aspira a hacer, ¿no? Que es como el arte por el arte, güey, ¿no? No importa lo que la gente diga, güey. Ah, ¿quién le...? O sea, realmente no importa, güey, si la gente pensaba que estaba bien, que estaba mal, si era revolucionario o no lo era, la chingada. Sino que ese güey simplemente, güey, se centró, güey, en exorcizar esos demonios que tenía, güey, ¿no? Que a final de cuentas es uno de los principales... de una manera tal vez simbólica, pero uno de los principales fines que tiene el arte, ¿no? Exorcizar, güey, ¿no? Era su muy particular necesidad reflejada en su cara, puesta en bustos, ¿no? O sea, de huevos. Y y bueno, pues realmente no tengo mucho más que decir. Realmente creo que estos bustos, güey, son el trabajo de alguien que no solamente tenía mucho talento, güey, sino que tenía... Yo creo que dentro de su propia locura, güey, él sabía profundizar tanto dentro de ella, güey, aprender muchas cosas a partir de tener estas alucinaciones y, y dejarse llevar por ese pedo de inmortalizar algo efímero, güey, que a mí fue lo que me cautivó tanto de este güey, que de repente es como las emociones humanas, güey, son, por muy intensas que sean, como ya lo había hecho antes, duran muy poco, güey, ¿no? En un sentido relativo, ¿no? O sea, digo, puedes estar deprimido durante meses, pero realmente si lo pones en comparación con el tiempo del mundo, güey, con el tiempo que vive una persona, realmente son muy efímeras, güey, ¿no? ¿Cuántos momentos realmente felices puedes tener a lo largo de tu vida, güey? Y este güey, a pesar esto es lo que me encanta de su locura, güey, que no nada más es como de, ay, vamos a hacer algo bien satánico, vamos a hacer algo de todo es amor, ¿no? Todo Natalia Lafourcade en escultura o algo así, güey, ¿no? Bueno, no solo era eso, pero por decir algo, ¿no? O sea, como no era no solamente un estilo, güey, sino era realmente un mensaje, güey. O sea, era un mensaje que necesitaba un trabajo de 69 cabezas, güey, que de repente dices, ¿y para qué chingada madre querías hacer todo eso, güey? Y realmente nadie Sesenta y lo nueve sabe, güey. cabezas piensan mejor que una, güey. Eso quedó muy claro. Y eso fue lo que realmente a mí me llamó la atención este güey. Y neta, les invito a todos nuestros Radio Locura escuchas que, que se metan a una galería donde están todas y obviamente pues las aprecien, güey, porque es el trabajo de un artista que neta está en el margen del margen, güey, ¿no? En el margen de la historia, güey, en el margen de la innovación, güey, en el margen de incluso de ser conocido, güey, ¿no? Y
Y pues como podemos ver, él tuvo una vida súper exitosa, güey, pero realmente nunca pudo eh, probar del delicioso vino del éxito, güey, porque entonces le vino la enfermedad mental, güey, ¿no? Pero yo creo que este güey logró algo muy cabrón, güey, que justamente es eso, güey. Profundizar en un mensaje tan cabrón, güey, que no nada más es para ti, güey. Que a final de cuentas solamente era para él, güey. Porque me quedo sin palabras, güey. Realmente creo que él intentó llegar a un pedo muy profundo del ser humano, güey, en el que cabíamos todos, güey, pero sin darse realmente cuenta, porque él lo estaba haciendo con la mera intención de exorcizarlo, pero obviamente tenía mucho razonamiento y tenía mucha cabeza esto, güey. Muchas cabezas. Tenía muchas cabezas, güey. Y bueno, pues para En, terminar, ¿qué? en ese sentido, yo siento que ese güey supo ver y hacernos ver la profundidad de las superficies de la cara, ¿no? O sea, algo tan paradójico de eso, la profundidad de la superficie. Y que la próxima vez que alguien quiera ver la cara, pueden recomendarle mejor ver los bustos de este güey y que no se pasen de lanza con ustedes. Porque Así este güey es. sí que sabía de las caras. Y bueno, hay gente que, evidentemente, como en casi cualquier obra de arte, que te dice que no tienes la misma experiencia al verlas en vivo que al verlas en fotografías, güey, ¿no? Yo me aventé aquí un viaje mental, güey, a intentar visualizarlos en 3 dimensiones. Y yo creo que sí ha de ser un viajezote, güey. O sea, porque, digo, los ves en foto y pues sí se ven impactantes y lo que tú quieras. Pero realmente tener ahí la cabeza y decir, güey, ¿cuánto tiempo te llevas en hacer una escultura, güey? Y de repente ver que está toda pinche extraña, güey, que realmente no tiene ningún sustento lógico a los ojos de la gente, pero para él sí, güey. Entonces eso me parece una disociación de la realidad súper rica, güey, porque este güey simplemente estaba siendo lo que él era, a ver si no es muy complicado lo que voy a decir, siendo lo que él era solamente Ujú. para sí mismo, güey. Ándale. O Entonces, sea, un ensimismado de de- dientes para de- afuera. Sí, sí, así sí. es. Y y Está bueno, cabrón. pues, sí, y Ahora sí que está cabezón. ¡Ah! este y bueno, siento que todas estas cabezas te llevan a una reflexión muy profunda sobre lo que se siente sentir, güey, ¿no? Porque Ajá. aparte de que es que está voladísimo, güey. Me eché todo un viaje con esto y me está costando tanto trabajo ponerlo, güey. Pero es que s- él estaba sintiendo y aparte estaba representando algo que estaba sintiendo para inmortalizar algo que estaba sintiendo y al final de cuentas todo eso era efímero, excepto en lo que estaba poniendo su trabajo, güey. Pero el momento incluso Ujú. en el que lo estaba haciendo también era efímero, güey. Y, y yo solamente, o sea, me fascina el hecho de pensar que yo soy ese güey, yo lo estoy haciendo y de repente no me importa un carajo qué es lo que va a pasar con todo eso, güey. Solamente llegar a una reflexión, no lo sé, güey. O simplemente buscar paz, güey. Que eso sería lo más hermoso y sería lo más poético de todo esto, güey. Que solamente lo hiciera por buscar paz, güey. Pues es que es muy probable, porque estaba buscando un exorcismo, pues eso es quitarse los demonios, volver a la paz. Pues si casi casi se murió después de acabarlo, probablemente sí lo logró. Por un instante al menos. Pues sí. Y pues bueno, eso me escribí aquí porque eso me recordó que no hay una forma de escapar de la sensación de sentir, ¿no? Y, y que lo mejor que pudo haber hecho este güey fue en aventurarse a aceptar eso como algo, como lo que es, como algo efímero y como un alumbramiento de algo que puede ser inmortalizado en pedazos de metal y piedra, güey, que al final de cuentas es muy, muy efímero, güey. Bueno, es que apenas estuve pensando mucho en la muerte, güey, entonces por eso creo que todo esto me está haciendo tanto sentido en como, ¿por qué inmortalizar algo si no somos nada, güey? Pero eso ya es Sí, otro. claro, claro. Ese es el viaje de la vida, güey. Pero Pero bueno, sí, sí. mis respetos a Messerschmitt, ojalá que si está en algún lugar del universo, güey, escuchando Radio Locura, güey, sepa que
Lo puede dejó compartir, le puede dar like. un viajezote bien cabrón para todos los humanos, güey. Al menos para mí, güey. No sé. Está chido, está chido. Se nota la impresión que causa en tus palabras y en tu falta de palabras. Eso es claro. De nuevo, la Messerschmitt, profundidad de la superficie. Messerschmitt, este silencio es para ti. Que salga, que entre, que te invada. Hertziana Música, hágate con nosotros. Y ahora vamos a escuchar In Bloom de Nirvana, una versión alternativa para que no se caguen de la original. Y estamos... La banda de la que hablaremos hoy, la verdad es que no necesita presentación. Son una de esas bandas, de las más afamadas, no solo de los años que estuvieron en activo, sino que son de las bandas más famosas de toda la historia. Fueron 3 los integrantes de su alineación más conocida, pero ninguno se volvió tan icónico y recordado como el que desde 1994 ya no existe sobre la faz de la Tierra. Hablamos de Kurt Cobain. Y 3 también son, o fueron, siguen siendo, sus 3 álbumes de estudio. Eso son los números de esta banda. Eso bastó para desatar a finales de los años 80 y principios de los 90 el Big Crunch del rock americano. Nirvana. Hoy es el turno de Nirvana en Radio Locura. Paso a la historia. La historia de Nirvana es una de esas historias breves, pero muy intensas, pues fue una banda que solo existió 7 años. Todo comienza cuando Kurt Cobain conoce a Chris Novoselic en la High School de Aberdeen, en el estado de Washington. Sería Novoselic, el bajista, quien introduciría a Kurt en la música punk, y ambos se volverían muy fans de la banda The Melvins. Pero Novoselic no solo le daría de comer música, sino que prácticamente lo adoptaría en su propia casa. Porque Kurt venía de una familia rota, y si no fuera eso suficiente, llegaría el punto en que su propia madre lo correría de su casa cuando ante la falta de respuesta de su hijo en la cuestión de ponerse a trabajar porque dejó de estudiar, le puso sus cositas en la calle y órale, si no trabajas, aquí no vives. Kurt había dejado la escuela a la mitad, tendría menos de 18 años y estaba ya fuera de su familia. Su amigo Novoselic le permitió vivir en su casa, durmiendo en un sillón que le sobraba ahí en la sala. Clásico. Pero antes, un clásico, pero antes tuvo que dormir en la calle, algunos dicen que debajo de un puente, o en las salas de espera de los hospitales. Ahí se iba y se acurrucaba ahí entre las emergencias. No tan clásico. Y no, es un poquito más innovador, pero igual triste. Y llegó a recurrir a los cupones gubernamentales para alimentarse, que son parte como de una extensión que en ese momento existía del seguro médico, servicio social, algo así. En estos momentos sería que se refugiaría mucho más en la música y se metería muchísimo más en la onda punk. Sus raíces punkis serían muy fuertes y estas después serían siempre las que estarían chocando con el éxito multitudinario que se le vendría encima, en su cabeza, en su corazón. Cuando Kurt y Chris se conocieron, Kurt Cobain le dio una cinta de un demo que él había grabado con una banda anterior, que se llama Materia Fecal. Y Chris se tardó 2 años en escuchar el demo, es decir, se lo dio y le valió madre. Un clásico. Pero para esto ensayaban así rolas en general encima de donde trabajaba su mamá, haciendo maquillajes y demás, peinados y cosas así. La mamá de Chris, porque Kurt ya vimos que su familia lo mandó a la chingada. Después de escuchar estos primeros destellos del joven Cobain, de los demos que le pasó, Chris por fin le dijo que sí a formar una banda juntos, donde evidentemente Novoselic iba a ser
bajista más generoso del mundo, y Kurt Cobain iba a ser el cantante y guitarrista. Y en palabras de Kurt Cobain, dijo que le pusieron Nirvana porque querían un nombre que sonara bonito o agradable, en lugar de uno común, por ejemplo, Angry Samoans, ¿no? Los samoanos enojados, pues no suena tan bonito. Nirvana sí es un bonito vocablo, pero bueno. No como Foo Fighters. Los años como banda. Sus primeros años, entonces, como banda, serían un desfile de baterista tras baterista frente a sus ojos. Fue con un tal Chad Channing que grabarían su primer álbum, el famosísimo Bleach. Este álbum se caracterizaría por tener un sonido abiertamente sucio y letras bastante negativas y desoladoras. Esos sentimientos que se vieron reflejados en la música y en las canciones, principalmente en las letras, perdón, estuvieron motivados por las prisas a las que sometieron a Kurt para componerlas, porque la gran mayoría de esas canciones las escribió la noche anterior de las grabaciones. Y se sentía bastante molesto y estaba hasta la madre, estaba harto de que le dijeran que ya estuviera listo y no le importó demasiado escribir así. Estaba emputado. Era temperamental claro a la chingada. Era claro que sí, siempre se lo estaba llevando a la chingada. Por dentro y por fuera. Dave Grohl, el baterista que después fundará su propia banda y demás, que llegaría a Nirvana para quedarse hasta el final de la carrera de Nirvana, arribó a la banda después de que corrieran al Chad Channing, que grabó el Bleach, y llegaría también, además, justo a tiempo para grabar el segundo disco de la banda. No sé si le suene, un tal Nevermind, ¿no? La portadita del niñito nadando ahí todo desnudito, ese sí. Del Bart Simpson. Ándale. Nevermind, de acuerdo al mismo Dave Grohl, al baterista, que se quedó para siempre, pues, ¿no? Que se murió este carnal, este disco tuvo éxito según él, porque sus canciones son como canciones para niños, canciones que se te pegan por primitivas y enérgicas, como es la canción más famosa de toda la banda, evidentemente Smells Like Teen Spirit. Huele a chavo. Quise resumir muy bien el espíritu del Nevermind con las palabras simplicidad y estupidez técnica hecha himno. Okay. Me parece muy sincera y considera la naturaleza del disco, porque sí es simple y también no se complican demasiado en la técnica, pero aún así suena bien, suena como una canción que vas a recordar, y sí que la recordamos, pero bueno. Y con Nevermind vino, o más bien se hicieron más fuertes las contradicciones dentro de Kurt Cobain. Las apariciones en la MTV, las giras, las ventas interminables del Nevermind, que llegaron a desbancar al mismísimo Michael Jackson, el rey del pop, de las listas de ventas, todo este pedo, además de poner a Kurt Cobain en el spotlight, en la luz, en los reflectores, hicieron que por dentro se conflictara muchísimo más, pues ahora, como diría el grupo Smash Mouth, hey now, you're a rockstar, mi querido Kurt Cobain. Y sí, cara, you're an all-star. Ser estrella de rock para Kurt Cobain chocaba directamente con las raíces que tenía en el punk, o sea, viviendo entre punks y viviendo en la calle y ser un abandonado, un desheredado, ¿no? Sin embargo, Kurt era ambas cosas a la vez. Era una persona que se crió en el punk porque dejó de ser criado en su propia casa y además estaba todo el tiempo en los reflectores siendo una estrella de rock, ¿no? Era al mismo tiempo ambas cosas y al mismo tiempo quería hacer las dos cosas. Esto estaba cabrón, pero bueno. Este choque de intenciones y de motivos hicieron que Kurt se sumiera más en el consumo de heroína, que ya consumía desde hace varios años atrás, primero por diversión, después se le fue de las manos. Muy cabrón. A pesar de que se había vuelto padre, tenía muy poco que se había nacido su primera y única hija, y llegaría al punto de abandonar varias veces sus procesos de rehabilitación.
El uso de la heroína lo excusaba diciendo que era el tratamiento para el malestar que cargó toda su vida, que era un malestar estomacal, que los médicos nunca consiguieron explicarlo, pero que aludían a que podía ser tanto estrés que toda su puta vida tenía, desde siempre, o porque le dio escoliosis cuando niño, que es una desviación de la columna y probablemente le afectaba por eso la digestión. Siempre. Sea como sea, más allá de sus tratamientos médicos bastante cuestionables con la heroína, eh, la calificadora Billboard declaró que en ese momento, en el momento del Nevermind, Nirvana es esa banda rara que tiene todo: aceptación de la crítica y de la industria, transmisión en la radio y una base alternativa, ¿no? Conjuntaba todo, todo absolutamente en ese momento. Era como ser consentido, pero vivir en la calle. O sea, no sé, debe decir. Está cabrón, güey, pero bueno. O sea, imagínate eso en la cabeza. O sea, es lo que yo intenté sentir en la cabeza tuya y en la de Kurt Cobain, güey, ¿no? Y más que siendo, de por sí ya era una persona inestable, ¿no? Muy inestable. Su tercer disco fue un poco más experimental, el Inútero. Ahí intentaron quitarse de los trucos y de los filtros que tenía el Nevermind, con varias capas de sonido, con muchos efectos de chorus, los quitaron, ¿no? Cambiando de productor, y resaltaron su crudeza y sus claras intenciones de hacerse sonar más directamente, más crudo de nuevo. Las letras son aún más irónicas y descaradas, razón por la cual, por ejemplo, Rape Me, la canción Rape Me que viene en Inútero, intentó ser vetada varias veces porque dice, ese es el coro, claro que sí. Y hay que tomar en cuenta que eran los 90 y en ese momento pues era muy férrea la censura directa, ¿no? Así de todo mundo contra los artistas en la televisión principalmente, ¿no? Y también en los Walmarts y los Kmart y así intentaron vetar el disco porque ¿cómo vas a vender algo así en el autoservicio familiar, ¿no? Pero bueno, o sea, para su momento sí fueron bastante valemadres hasta sus alcances y con su inestabilidad. ¿No? Sí, sí, sí. Es que tienen eso, la sinceridad de ser muy simples, pero muy enérgicos, muy violentos. Y eso está chido, sí conecta siempre, por eso son como canciones para niños, como decía Dave Grohl. Después empezará el declive que se vino muy rápido. Cuando estaban en la gira del Inútero, sucedió la primera sobredosis en Europa. Hay que recordar eso, sí, que él colaboró, el buen Alex Gray, en el diseño y todo este proyecto visual en la portada del Inútero. Pero bueno, ya en la gira de este disco vino la primera sobredosis en Europa, ya a inicios de 1994, en Roma, para ser exactos. Poquito tiempo antes habían estado haciendo la gira y en Múnich le detectaron que tenía afectada la garganta Kurt Cobain, por múltiples razones. Y así que se fue con Courtney Love, que ya era su esposa, mamá de su hija, a Roma y luego ya se iban a Estados Unidos. Pero ahí, ahorita lo discutimos eso. Eh, en Roma se pasó con pastillas y alcohol al mismo tiempo, cosa que no tienes que hacer. Y esa fue la primera sobredosis. Luego de haberse salvado de este pasón de pastillas y alcohol, le realizaron una intervención sus amigos, ¿no? Los miembros de la banda, también partes de la discográfica, que lo que importa es que siguiera vivo para hacer dinero, y también su esposa, también ahí estaba su hija, pues bebecita, ¿no? Pero pues ahí estaba, ¿no? Exacto. Le hicieron una intervención sus amigos y todos los demás para que se rehabilitara por fin, porque volvió a consumir heroína después de que casi se muere. O sea,
No había entendido nada, quedó muy claro y volvió a intentarlo después de que ya casi se muere. Pero en menos, yo creo que sí le importaba, pero se dejó llevar demasiado feo. Pero en menos de una semana después de la sobredosis y la recuperación, y volver a caer en la heroína, y aceptar ir a rehabilitación, solo llevaba una semana en el centro de rehabilitación y se escapó, se brincó la barda, bueno, era una reja, y literal, y el centro de rehabilitación estaba en Los Ángeles y él tomó un avión y se fue a Seattle. Entonces, entonces este güey regresó a su ciudad natal a morir porque obviamente no sabían dónde estaba ni Courtney Love, su esposa, ni mucho menos su hija, porque pues, estaba muy bebé, y tampoco Chris Novoselic ni Dave Grohl. Una semana después lo encontrarían, ya sabemos la mítica imagen de este chavo tirado en su casa, lo encontró un trabajador ahí que iba a instalar algo que ni siquiera conocía a Kurt Cobain, no sabía quién era, en un primer momento pensó que era un maniquí que estaba ahí tirado en el piso. Hay que recordar también que Kurt Cobain, además de porque se drogaba mucho, siempre fue muy delgado, entonces pues pudo haber pensado que no era una persona por su falta de carnecita, da igual. El punto está en que, pues, en 7 años este güey y todos esos carnales eh, sacaron 3 discos. También está el MTV Unplugged y demás, pero yo me quise concentrar de momento en los 3 primeros discos, los únicos de estudio, porque creo que reflejan muy bien lo rápido que tú puedes ir a la chingada y dejar cosas en el camino, que en su caso fueron discos, ¿no? Que fue una participación histórica en la música, que tiene muchísimas explicaciones, pero que es claro que es un ícono, la banda, y ese güey ya se ha dicho 10.000 millones de veces que es el ícono de la generación X, de la generación después de los boomers, etcétera. Pero lo que yo sí quiero recalcar es que principalmente a Kurt Cobain, porque hablar de Nirvana es hablar de Kurt Cobain, porque él componía casi todas las rolas y él estuvo siempre al pendiente. Ese güey recibía el 75% de las regalías. O sea, todo estaba muy claro, ¿no? A pesar de que era punk, sabía bien que habría que comer chido, aunque al principio no sabía porque lo corrieron de su casa. En fin, aprendió muchas cosas, pero Nirvana es Kurt Cobain. Y Nirvana es como es, o fue como fue cuando estaba en activo, por todas las contradicciones que este güey cargaba y significaba en su vida y para el mundo después. Tener una cosa tan marcada como lo es vivir abandonado por sus padres, incluso muchas veces lo llegaron a insultar porque parecía gay de acuerdo a los ojos de los demás, y este güey empezaba a jugar con esta idea de que a mí me gustaría ser gay nomás para hacerlos emputar. Yo sé que no soy gay, pero ese tipo de contestaciones, ¿no? O sea, siempre como poniendo la cara, pero al mismo tiempo tan emocionalmente inestable. Todas estas contradicciones y también que de repente eres la estrella más grande del rock viva y que empiezan a acosarte en todos lados y demás. Y que pasan cosas como, por ejemplo, quiero decir algo que sí me impactó cuando lo leí, que es cuando estaban celebrando un concierto hay una canción que se llama Polly y esa canción está basada en un caso de un secuestro donde el secuestrador pues abusaba de la niña que tenía en cautiverio, ¿no? Eh, obviamente muchas de las rolas de Kurt Cobain, de Nirvana, son irónicas o buscan darle un giro a la situación culera, ¿no? Entonces, Polly habla de esta situación desde la postura del secuestrador, ¿no? Y dice cosas como, Poli, quiero una galleta, yo tengo amor para ti, o sea, es irónico, es crítico, ¿no? Pero también es controversial. Tanto así que, como siempre, hay gente muy pendeja que no entiende que una cosa directa puede ser más bien una cuestión irónica y crítica, ¿no? Porque, güey, o sea, no estás haciendo apología del secuestro ni de la violación, ¿no? Pero les valió verga un par de idiotas y en un concierto de Nirvana violaron a una fan. Entonces, casi cuando estaba sonando la canción de Polly. Y ese tipo de pendejadas, ¿no? No de Kurt Cobain, sino de la gente que
recibe eso de manera tan idiota y sin procesar todo lo que significa cantarlo así, ¿no? Pero vaya, que eres una figura así, ¿no? Que puede conmover tanto y que mueve tantas cosas y que concentras polos tan opuestos como el punk y ser una estrella de rock que sube el rock alternativo hasta arriba en las listas, eso es Nirvana. Y está bien cabrón que se llame Nirvana porque es totalmente lo contrario también a todas esas emociones en su carrera y en su vida. Sí, yo siento que está muy cargado de la ironía de los años 90, por eso es icónico, de la ironía de que cae la URSS, que Estados Unidos gana todo. En fin, todas las cuestiones históricas están resumidas muy bien en lo que se siente al escuchar Nirvana. Esa es mi opinión, pero sí estoy de acuerdo que era claro que él no era un virtuoso eh, en la ejecución compositiva ni demás, pero que eso da igual absolutamente porque la música también puede ser, y de hecho se demuestra un chingo de veces, que puede ser simple, pero aún así llegar y conmoverte y llevar a muchísimos pedos más creativos y de vida que te marcan. ¿Quién no recuerda? Yo lo vi igual ahorita que hice la investigación. Infinidad de carnales y de carnalas que dicen que empezaron a tocar por Nirvana, que se interesaron más en la música por Nirvana. O sea, verdaderamente sí, por más pues, de que no les tengas tanto cariño o que nunca te hayan encantado, o que sí, sí es una puerta de entrada y de salida en todo esto de la música, totalmente. Eso es innegable. Sí. A pesar de que se volvieron lo que se volvieron, ¿no? Y a mí lo que me llama mucho la atención de Nirvana, para empezar, muchos músicos, ya cuando estaban en su etapa de mamadores, este, que pasa muy seguido, Sí, claro que sí. se le echa mucha mierda a Nirvana, güey, yo incluso también estuve ahí, porque, Sí, sí, sí. porque dices, es que hizo una carrera con 4 acordes, güey, pero en realidad cuando te das cuenta, no es que haga una carrera con 4 acordes, es que realmente tenía cosas que decir, Ujú, ujú. porque él era un personaje, güey. Eso hay que tomarlo en cuenta. Totalmente. Había dos Kurt Cobains. El que estaba en el escenario, el que, el que no quería estar en el escenario pero estaba. Ujú, ujú, ujú. Y, y Kurt Cobain, la persona, güey, ¿no? Que pues muchos hablan de que realmente era una persona muy, muy chida, güey. Que era muy amable, güey. Que era muy temperamental, güey. Pero Que también era muy divertido, muy sí, simpático a la vez. pero Ajá. a final de cuentas, güey, nunca, o sea, yo creo que adoptó a Nirvana también como su familia, güey, porque era algo que le había faltado en algún momento, güey. Y, y yo creo que todo lo que logró con ese pedo realmente es el reflejo de todas esas carencias que él tenía, güey, pero que supo canalizarlas de una manera bien chida, güey, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, cuando tú ves hablar a Dave Grohl ya tiempo después de que Kurt muere, realmente habla de su amigo, güey, o sea, literalmente te Ujú. está contando de alguien que perdió un amigo, güey, no, la gran estrella de rock o algo así, o sea, realmente te das No, no, no. cuenta de su calidad como ser humano, güey, aunque tampoco hay que romantizarlo, güey, pues era una persona como cualquiera, güey, pero vaya que sí tenía talento para hacer pues para hacer lo que más sabía hacer, que era romperla, güey. Porque yo no sé si podría decir que era un gran músico, güey. Era un gran músico en el sentido de que escribía buenas canciones, eso sí, güey. Pero no tenía técnica y esas cosas, lo cual, digo, hay muchos que no lo tienen. Pero él con lo que hizo lo que pudo con lo que tenía, güey. Y la neta lo hizo muy bien, güey. Y por ejemplo, yo, quisiera hablar muy rápidamente del Unplugged, güey, que es algo como eh, una etapa ya que cierra muchas cosas de Nirvana, ¿no? Porque rápidamente, pues cuando lo hacen es porque MTV les estaba chingue y chingue y chingue la madre que hagan el Unplugged, hagan el Unplugged. Y pues de repente estos güeyes como de, güey, es que ustedes lo quieren hacer como que, ay, sí, super el show de televisión y la chingada, y este güey no iba con eso, güey, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente acceden, güey. Y justo cuando, como tú ya lo habías contado, güey, cuando estaba en una rehabilitación, güey, Ujú. ya le habían hecho esta intervención y todo el pedo, y acceden a hacer el Unplugged, güey. Y dicen que cuando lo empezaron a ensayar, güey, lo ensayaron 2 veces y las 2 veces salió de la mierda, güey.
Porque pues ellos no estaban Sí. acostumbrados, nunca estuvieron acostumbrados a tocar en acústico. Y aparte, cuando estaban ensayando y todo eso, pues, haciendo pruebas y todo, como ya muchos sabrán, Dave Grohl es de esos bateristas que le pegan, pero con huevos a la batería. O sea, si no siente que la está destrozando, no siente que está tocando el güey. Y entonces lo resolvieron dándole unas escobillas, unos palitos que de madera que no son tal cual baquetas, sino son como unas escobillas que no hacen que no suene tanto. Entonces así lo resolvieron porque el Curco estaba hasta la chingada. ¿Por qué? Porque tenía síndrome de abstinencia de heroína, güey. Tenía su pedo estomacal, güey, que en cualquier momento podía vomitar, güey. Ujú, Este, luego el setlist que dijeron va a ser este pedo estaba lleno de covers, güey. No había casi ningún éxito de Nirvana, güey. ujú, Este, y de cerca, sí. y entonces la gente de MTV dijo, este pedo va a ser un fracaso, güey, pero pues ni pedo, ya lo firmamos, güey, hasta todo, pues ya que lo hagan, güey. Y resultó ser uno de los grandes éxitos, güey. Muy cagadamente, güey, digo, no tiene mucho que ver, güey, pero cada que entra un K a un 7-Eleven o a un Oxxo que tienen televisión y hay un güey más o menos entre 20 y abajo de 40 años, güey, varias veces me he encontrado que están viendo el unplug de mi hermana, güey, ¿no? A lo mejor es una coincidencia, güey, pero digo, güey, o sea, este güey es como su forma de escapar de, odio mi trabajo. Vamos a Pues escuchar es a que está Kurt Cobain. cabrón, sí. Pero bueno, eso está cagado, güey, ¿no? Siento que eso es lo que representa Nirvana, güey, que es una salida de... O sea, este güey lo tuvo que vivir, güey, e insisto, güey, los artistas, güey, piensan cosas, sienten cosas, viven cosas y los ponen ahí para que la demás gente también pueda acceder a esas cosas, ¿no? A esas soluciones, a esas preguntas, güey, ¿no? A esas sensaciones. Y Kurt Cobain es lo que hizo y pues él nos dio todo un pedo de, güey, que te valga verga, güey. O sea, pero él no te da el mensaje así tipo música de protesta de no, abajo el gobierno o algo así, sino que te lo dice haciéndolo, güey, ¿no? O sea, es que me vale verga cantar así, ¿no? O sea, me vale verga, güey. O sea, simplemente te valga verga. Entonces es lo que tú entiendes, pero ya en una cuestión sensorial, güey. Eso es a mí lo que me llena mucho de Nirvana, güey, ¿no? Este. Y bueno, lo que quiero terminar con el Unplugged es que el Unplugged lo termina tocando, güey, drogado con Valium, güey, que le dieron los mismos güeyes de MTV, porque se dieron cuenta que si no, no iba a poder salir, güey, ¿no? Entonces le dieron Valium para que estuviera ya ahí más o menos en el concierto. Y invita a unos güeyes que estaban de gira con ellos, dos integrantes de la banda de Meat Puppets. Y todo fue así como de, pues bien radio locura, güey, bien improvisado, bien hacia la chingada, Sí, güey. sí, sí. Porque estos güeyes, los pinches, los de Meat Puppets estaban en la primera fila mientras estaban tocando y, pues vénganse a tocar, güey. Obviamente ya sabían que iban a tocar y todo. Y pues o sea, con ellos tienen, bueno, en el concierto tienen canciones muy icónicas, ¿no? El Unplugged en sí es todo icónico, ¿no? Cuando tocan The Man Who Sold the World, por ejemplo, que es una canción de David Bowie, este... Y es algo que la gente lo toma como, no mames, güey, qué chido, porque David Bowie, muchos dicen que parece que David Bowie la escribió para Kurt Cobain, güey. Sí, sí, sí. Porque David Bowie cuando la escribe, él está empezando su carrera, güey, ¿no? Es Ujú, de sus sí, primeros trabajos. primeras rolas. Y y Kurt Cobain la canta estando en el lugar donde el protagonista de esa canción está, ¿no? Que a final de cuentas es el artista que se Claro. vende, güey, que vende el mundo, güey, ¿no? Que deja salir sus sensaciones por unos cuantos morlacos. Y él realmente está en esa situación, güey. Incluso David Bowie mismo dijo, estuvo bien chida esa versión, güey, ¿no? Y que David Bowie diga eso de ti, güey, es porque estuvo chido, güey. Y el Unplugged lo graban de una sola toma, güey, y todo. Y la anécdota con la que los quiero dejar, que representa bastante qué es lo que es Kurt Cobain, lo cuenta una morra de la producción de MTV, que después de que terminan de grabar, güey, bueno, hay un chingo de cosas, hay errores en el Unplugged, güey, de repente se empiezan a ver así como de, güey, qué pedo, y después se sonríen porque sí salió chido. Muy humano, güey, realmente está muy humano ese Unplugged, güey, mucho más que otros, güey, ¿no? Muy producidos y así. Por eso es lo chido de Nirvana. Y esta morra, güey, lo que cuenta es que cuando lo terminan de grabar, Ajá. llega el Curco, güey, y dice, a ver, muéstrame un pedacito así para ver más o menos cómo salió. Le mostró un pedacito y dijo, está bien, todo está chido y así.
Y llega y le dice a la morra que antes había contado ella que ella tenía miedo hasta de Kurt Cobain porque le habían dicho que era justamente muy temperamental, güey. Entonces ella como que no quería hablar mucho con él para no hacerlo imputar porque pues era un rockstar. Pero no porque se lo creyera, sino porque su personalidad realmente era como fuerte, como de me vale verga, güey, ¿no? Y pues ella de repente como que le hace una pequeña broma porque Kurt Cobain llega y le dice, oye, hay una parte en la que sonrío en el Unplugged. ¿La pueden poner, por favor? O sea, que eso no se les pase, ¿no? Ujú, ujú. Y ella le dice, el lado dulce de Kurt Cobain. Y este, y este güey dice, no, se volteó así rápido y le dijo, mi manager me dijo que te lo dijera. Y se volteó y se fue. Y está cagado porque cuando ves el Unplugged sí ponen esa sonrisa que se avienta. Ujú. Pero su sonrisa es una sonrisa falsa, güey. O sea, hasta así, Sí. discúlpenme los de Spotify porque no la van a ver, pero los que están viendo el video es como así, güey, como una pinche risa, como de una sonrisita toda falsa, güey. Entonces, eso es lo cagado, ¿no? Y creo que eso es lo que conjunta un poco a los Kurt Cobains, ¿no? El que está en el escenario y el que está detrás. Este, porque es alguien que sabe que tiene compromisos, que todo el pedo, ya está hasta la chinga de todo ese pedo, pero lo sigue haciendo porque ya, al final da igual, ¿no? Y bueno, pues terminar diciendo que su suicidio fue algo muy triste para el mundo de la música, güey. Para el mundo en general, güey, la neta no está chido. No se suiciden, amigos. Es culero para todos los Sí, que no, nos está quedamos cabrón. aquí. Y pero el hecho de que él muriera, pues despertó muchas emociones en todos, ¿no? Por ejemplo, por decir alguno, John Frusciante, güey, ¿no? En una entrevista que le hacen, cuando él estaba súper metido en la heroína también, ya tendrá su radio locura, John Frusciante. Este, básicamente, si te metes muchas drogas, vas a estar aquí. Y, y No, cuando no es una petición. bueno, pero tienes que hacer algo de arte, si, no, si nada más. En fin, John Frusciante empieza a contar, le preguntan, oye, ¿qué opinas de lo de Kurt Cobain, no? Acaba de pasar que se había matado, güey, y Ujú, que se había muerto a sí mismo. Y dijo, ujú, y John Frusciante tenía la opinión, dijo, yo creo que hizo muy mal porque pues tenía a su hija, güey, ¿no? Y ujú. esa respuesta me rompió el alma, güey, porque digo, güey, sí, güey, o sea, aparte de todo, o sea, realmente en su vida tenía algo por qué luchar y eso es lo que defiende un poco John Frusciante, ¿no? Como de, güey, yo creo que puedes estar muy de la mierda. Él mismo estaba en la mierda en ese momento, güey, cuando da esa respuesta. Pero el hecho de tener ese impulso, güey, de un hijo, bueno, igual estoy siendo muy paternalista, no sé si esa es la palabra, o muy de papá, pero pues, güey, tener un impulso así como de, güey, pues tengo alguien a quien cuidar, güey, alguien que traje a la vida, güey, no sé. Pero pues le valió madre y queda ahí en suspenso porque realmente yo no he ahondado totalmente en ese tema, pero están los rumores de que se dice que Courtney Love fue la que hizo todo para que pareciera que él se había suicidado cuando en realidad lo había asesinado, ¿no? Por eso mi comentario de hace rato. Pero realmente Ujú. no lo sé, güey. Al respecto también dicen que, o sea, son esas teorías alrededor de las grandes figuras que terminan mal, porque muchos dicen que es un disparate, pero sí hace sentido, sí podría hacer sentido, pero también hay que tomar en cuenta que esta morra también, Courtney Love, estaba pasando por exactamente lo mismo con su banda, así yéndose a la mierda, los dos siendo unos drogadictos pesadamente cabrón, y hilar toda una maquinaria para matar a tu esposo es una materia que necesitas un poco de atención y estando drogado hasta la madre está difícil, o sea, pero se entiende que hay ese tipo de conversaciones porque son figuras muy icónicas, ¿no? Sí, claro. Eh, Sin embargo, respecto a qué hubiese pasado si Nirvana no se acababa con la muerte de Kurt Cobain, es decir, si hubiese seguido vivo, pues yo en mi investigación veía que muchos opinaban que, o una de dos, o se iban a empezar a sonar lo más distinto que pudieran, con todas sus limitantes, pero intentar dejar de sonar una vez más a como los producían tan cabrón y irse más y más crudo, o que se iban a separar, porque a pesar de que había una química muy clara de sus músicas, de sus músicos, pues, los tres participantes, los problemas ya eran bastante elevados. Pues para empezar, por todo el pedo de la droga de Kurt Cobain,
todo lo que sentía Dave Grohl al ver a su amigo mal. De hecho, en varias entrevistas también, como dices, los dice que él mucho tiempo pensó que pudo haber hecho algo más porque verdaderamente era su amigo y no pudo hacer más para que no lo hiciera. Eh, del bajista de Chris, él ya estaba muchísimo más metido en la cuestión, siempre estuvo, pero muchísimo más en la cuestión política, ¿no? En la cuestión de la guerra de Oriente y demás, porque él es de origen croata, si no mal recuerdo, y estaba interesado en todo el pedo de, pues que allá hicieron un genocidio, pero eso es otro asunto. Eh, en Serbia, ¿no? Mi punto es que era muy probable, y voy a hacer el paralelismo que también es muy obvio, que les iba a pasar algo como los Beatles, que se iban a terminar separando y a lo mejor hasta mataban a Kurt Cobain como un yolenazo, ¿no? O sea, algo así, o sea, era muy difícil pretender que esa inestabilidad personal extendida a toda la banda pudiera hacer más discos si no es que fuera muchísimo más rápido, como fue el MTV Unplugged o como el Incentivize, que es un disco de rarezas que sacaron en lo que producían el inútero, porque se estaban tardando de más, etcétera. eh, pero igual y pudo haber habido más fortuna y que evolucionaran otra cosa más experimental para ellos mismos, ¿no? Y que aprendieran más cosas. Igual y se hacían más maduros con la calma y volvían a juntarse, no lo sé. Son los Claro. hubiera, ¿no? Y bueno, para terminar, yo creo que habrá que decir también, ¿no? Sobre Dave Grohl, que también fue una parte fundamental en Nirvana. Este, él continúa haciendo música, él tiene su banda Foo Fighters. Y también, ¿no?, una de los crossovers más mamones de la historia, güey. Sin miedo a decirlo, güey, que es su banda con Josh Homme de los Queens of the Stone Age y John Paul Jones de Led Zeppelin, que se llaman Them Sí. Crooked Vultures. Él ha seguido haciendo música muy cabrona, güey. Yo creo que vale muchísimo la pena también seguirlo escuchando a él. Digo, no todo es Kurt Cobain, ¿no? También son esos güeyes, pero él fue el que continuó con ese pedo, ¿no? Ujú. Y realmente como músico ese güey creo que ha evolucionado muchísimo, güey. Ya no es el Dave Grohl de Nirvana. No, Y no. para mí es muy, muy chido porque Nirvana lo hizo muy bien, pero evoluciona de una manera cabroncísima, güey. Y es uno de los bateristas más creativos, yo creo, güey. Está muy limitado quizás en recursos, güey, si lo comparas con músicos de jazz o de rock progresivo o lo que sea, pero lo que toca lo toca muy bien y tiene mucha creatividad en lo que hace. Entonces, él graba varios discos de los Queens of the Stone Age, güey, que igual es una banda súper icónica. Y también canta muy bien, güey. Algo que en su momento en Nirvana no brilló lo suficiente, ¿no? No de esa manera, ¿no? Brilló más por la agresividad del grito, ¿no? Ajá. Pero bueno, pues, Antes de cerrar, quisiera hablar de la canción que vamos a escuchar al final. claro. La canción se llama... Espérame. Sí, Voy a despedir el programa y lo dices cuando nos vayamos. ¿Va? órale. Ujú. Pues nada más mencionar a Restro Café. Eh, Hagan su pedido por Rappi. Chequenos en Instagram como Restro Café, @Restro Café. Y pues ahí está el celular 2228 770199. Y no te olvides de escuchar Más Menos Lecturas en Spotify, en YouTube y seguirlo en redes sociales @Más Menos. Y tampoco olvides de escuchar el álbum Radio Locura, una colección de música desconcertante y poesía macabra calculada en el momento. Ahora sí los dejamos con You Know You're Right, uno de los bajos más ricos de Nirvana. Tiene muchos muy ricos, pero creo que el tono es hermoso, güey. Y ahora sí, Bueno, pues esta canción es significativa porque es el punto más alto de la discusión legal, de la batalla legal que tuvieron Courtney Love y Grohl y Chris Novoselic después de que Kurt Cobain pues, se murió. Porque largos años se cocinó el rumor de que esta canción sí existía una versión en estudio, no solamente los demos y las interpretaciones de Courtney con su grupo Hall en el MTV Blog que ella también tuvo. Eh, y llegó a ser referida como una canción casi mítica, ¿no? Así como el tesoro perdido de Nirvana y que probablemente sí lo grabaron completo en estudio, ¿no? Y, y por ahí y por allá sonaban fragmentos, pero nunca completa. Finalmente,
tras ponerse de acuerdo Courtney Love y los demás integrantes de Nirvana, se incluyó como la primera rola de un álbum, el álbum negro de Nirvana, se llama efectivamente Nirvana y es un recopilatorio de sus mejores éxitos y salió en el 2002 y increíblemente, aún muerto Kurt, esta rola volvió a romper la radio durante su estreno, 2 años, en el 2002 y en el 2003. Salió en el 2002 y ese año la rompió y el año siguiente la rompió en la radio también. Casi 10 años después de que Kurt se hubiera dado un balazo que le voló los sesos. Así es esto. Pero tú sabes que estás bien, así se llama la canción. Tú sabes que estás bien. Y pues sí, vamos a escuchar ahora You Know You're Right de Nirvana, del álbum Nirvana. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos, síganos en redes sociales. Esperamos que les haya gustado este Radio Locura. Y pues efectivamente esto es Radio Locura 66.6 FM. Ideas idiotas para gente inteligente. Y adiós.